hermoso tiempo, disfrutando de la casa de Dios, agradeciendo a cada uno de mis hermanos que pudo interceder. El domingo pasado, desde el miércoles pasado hasta el domingo, estuve visitando la Iglesia Bautista en Posadas, Amigos de Jesús, y me despedían el domingo mandando saludos a cada uno de ustedes. Es interesante cómo Dios va obrando en distintos lugares en nuestro país, por lo cual también oramos. Desde hace unos años, una iglesia que tiene más de 50 años, pero desde hace unos 10, de la mano del pastor Luis, su esposa Mirta, Dios ha empezado a bendecir su iglesia de una manera especial. Se formaron 12 matrimonios pastorales y realmente tuve el privilegio el año pasado de ir con ellos y hoy son más de 3.000 personas que se juntan. Y realmente era emocionante un miércoles de noche iniciar bajo el lema de todos esos días, santidad y obediencia, poder tener cultos que se imaginan muy, muy hermosos, hablando a toda la iglesia, a los líderes, a los jóvenes y sábado y domingo también a toda la iglesia. Los matrimonios pastorales se juntan siempre los lunes, luego cada uno tiene redes, pastorean a unos 30, 40 matrimonios y estos matrimonios a su vez tienen en células. Y entonces, claro, Dios está dando crecimiento y veían necesario el tema de la santidad y la obediencia como parte del crecimiento que están teniendo y vinculándolos con la fe y la fidelidad. Y por eso, particularmente la hermana Mirta, que quiere mucho al pastor Stanley, fue su alumna y reconocía la formación por él, así que estuvimos en casa y Dios obró con mucho poder. Para mí fue muy hermoso ver cómo un niño de 6 años con su papá, no tenía la mamá, se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré, un cuadro viral que empieza en los miembros inferiores y va subiendo y va paralizando todo el cuerpo y quien no muere queda después lisiado, paralítico, ¿no es cierto? Y alguien le habló del Señor a esta persona, se acercó a la iglesia, oraron, y lo que iba a ser 6 meses tal vez de terapia fueron 2 días. Y la recuperación que iba a ser por tiempo, y estaba el niño con él dando este testimonio y la gente aplaudiendo con una alegría maravillosa. Y cuando bajaba tenía un poquito de renguera el nene, ¿no es cierto? Y con una felicidad muy grande, ¿no? Y qué lindo es poder compartir y también ser bendecido. Y lo transmito para que también ustedes disfruten y podamos, a los que hemos decidido caminar por fe y no por vista, empezar a ver las cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestro medio. Concentrándonos en no impedir eso que Dios quiere. Y en esta primavera que nos toca, ayer, mamá mía, qué primavera, ¿no? Y hoy también, hoy hay una maratón también, por lo menos paró de llover. Y estaba pensando yo lo que significa la primavera y también seguramente ustedes, pregunto yo, septiembre es el mes de la Biblia. Damos gracias a Dios porque hemos ofrendado, ¿cuántas Biblias, Leandro, a la obra misionera en Catamarca? ¿100? Van a marchar, ¿no? 100 Biblias van a marchar a Catamarca. No sé si tanto, a La Rioja, Famatina. Perdón, Catamarca, La Rioja, 100 tenemos que mandar. No sé si tanto. No, tenemos que mandar, ¿cómo no? Bueno, es el mes de la Biblia, septiembre. Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Saben por qué? Tibio, Martín Lutero Tibio. Jerónimo, en el año 300 y pico, tradujo al latín, de la Septuaginta, tradujo al latín la Vulgata, que fue una Biblia que solamente la conocía el clero, ¿no es cierto? El pueblo no hablaba latín. Pero después Casiodoro de Reina
tiene la Biblia y tradujo la Biblia, a mí es la que más me gusta, la Reina Valera, en el año 1500, un 26 de septiembre. Entonces septiembre, es el mes 7 y empezamos con las cosas mágicas ya, ¿no? El 7. Bueno, 9, tiene razón. Bueno, me llevé matemática muchas veces, Me gusta el 7. Bien, claro, sé, por el 7, ¿no? Septiembre, pero es 9. Está bien. Bueno, pero es por eso el mes de la Biblia. Ahora nosotros no hicimos nada especial porque siempre estamos hablando de la Biblia, ¿no es cierto? Esto no quita como en otros años y por qué no pensar en otras cosas, pero oramos que la palabra corra y sea glorificada en medio de este pueblo, de este país, que está expectante de tantas cosas y a veces no de la palabra de Dios. Me quedó retumbando mucho al volver de Posadas, hermosa ciudad de Posadas, esto de amar a Dios y a tu prójimo. Y cuando pensábamos en tu prójimo, el primer prójimo es uno mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aparece en Levítico, lo toma Jesús y se repite en distintos lados. Las increíbles leyes y mandamientos que había para cumplir se van concentrando en amar a Dios y al prójimo. Y el apóstol Pablo cierra esa revelación diciendo que el que cumple la ley cumple todo y es amar al prójimo. Impresionante, ¿no es cierto? Y cuando yo pienso en el prójimo, pienso en lo más cercano que tengo, que yo soy yo mismo y mi familia. Y como ustedes saben, nosotros estamos una vez por mes desde el púlpito queriendo hablar sobre la familia, sobre los valores, sobre los pilares. Y hemos mencionado la familia como diseño de Dios. Esto lo sabemos, no solamente nosotros, sino todas las religiones coinciden en que la familia es una impronta divina en el planeta Tierra. Reconoce un modelo que es el que persiste. En general las empresas dicen que a los 50 años tienen que removerse, cambiar de nombre, el logo, el sticker, lo que sea. La familia es la empresa de Dios en su tierra, en la tierra donde lo puso, y ya desde el Génesis aparece ese concepto, dejando el hombre a su padre, a su madre, es decir, dejando algo para empezar otra cosa. Y lo hace bajo 3 principios que en su momento hemos enseñado, el de separación, el de unión y el de intimidad. Y a partir de allí, la revelación de Dios en toda su escritura habla de la importancia que es la familia y cómo Satanás, como enemigo, quiere de distintas formas golpearla en sus distintas maneras. Y es por eso que tenemos 2 pasajes que son uno del antiguo pacto y otro del nuevo pacto, pero tienen que ver con lo mismo. El Salmo 127, que más de uno lo sabe, que era un salmo que se decía de memoria, cantándolo y recitándolo: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si Dios no protege la ciudad, no protege el hogar, queda desprotegido. Por más alarma que tengamos, por más sistema filosófico con la que la cubramos, por más aspectos que tengamos que considerar, quedan zonas vulnerables y por ahí va a entrar, como se dice ahora, un virus informático y va a empezar a contaminar, va a entrar y va a contaminar. Hoy las familias ya no son las familias tradicionales, porque el enemigo se encargó de desnaturalizar, pero aún así sigue estando vigente su palabra y nosotros, como siervos de Dios, enfatizamos la necesidad de que Dios bendiga las parejas que están unidas sin su bendición. El día viernes de noche tuvimos la reunión de hombres y un empresario cristiano, estando juntado en pareja o arrimado, como decíamos en la década del 70, del 80, ¿no es cierto? Él dijo, tengo que ser coherente con mi fe, y hace poquito, a fin de año, se casaba con sus 3 hijos, con su mujer, y daba testimonio así que él quería tener una coherencia de vida, quería tener la bendición de Dios. Y ese casamiento fue una bendición,
¿Por qué? Porque es agregar a lo que naturalmente Dios da, porque es un invento de Él. No solamente es tener el hogar de Él, sino es tenerlo a Él en el hogar de Él, que es muy distinto. Y el Señor Jesucristo, nada más ni nada menos, dijo que cualquiera que oye sus palabras, la palabra de Dios, Él lo compara con alguien que edifica en la roca. Pero el que no obedece su palabra es el que edifica la casa sobre la arena. Por eso, protegernos con añadiduras, la bendición, y también tener el fundamento como garantía. Y entonces formamos familias en donde tenemos la opción, cada uno tiene la opción de decir, voy a hacerlo sobre la roca, la palabra de Dios, Jesucristo siendo la roca madre, por decirlo de una manera, o no obedeciendo su palabra es construirlo en la arena. Y cuando yo camino a veces por mi barrio, por donde trabajo a veces, y veo las casas, los departamentos, me gusta verlos, y digo, ¿será un hogar o será una casa por donde estoy caminando? Y claro, yo trabajo en Flores y en la zona norte, en Recoleta. Y claro, pueden haber diferencias, ¿no es cierto? Pero los problemas son los mismos. Tienen problemáticas muy similares porque el hombre es igual y el dinero o la costumbre o las maneras diferentes pueden darle otro color. Pero definitivamente cuando uno invierte en este invento de Dios, en la familia, construyendo sobre la roca, crece un hogar. Y aún así no es fácil y cuesta. Y hoy quiero hablar a los que tienen hogar y les cuesta. Y ni hablar los que están en la arena, porque tanto uno como otro van a recibir vientos, lluvias y ríos. No es que la roca no va a recibir, y sí la arena. Todos vivimos y todos estamos expuestos. Y cuando uno va a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, la manera de invertir formando un hogar es como uno invierte en su propia vida. Y como estudiábamos hace poco, siguiendo la carta de Pedro, esa estructura de amor donde se sustenta un hogar necesita del concepto de la santidad. Santidad, desde el griego, tiene varias acepciones. Me gusta la palabra diferente. Sean diferentes en toda vuestra manera de vivir. No se parezcan a los que les toca cuando Dios les da la vida. Nosotros teníamos hace poco a Abdu Murray cómo nos explicaba lo que era vivir en un mundo posmoderno. No debemos vivir como se vive en el mundo posmoderno, en donde cada uno hace lo que le parece y hay que respetar. Por supuesto hay que respetar, pero tenemos una norma. Y cuando nosotros nos adherimos a esa norma por fe, por lo que Dios hizo en las vidas, y qué hermoso es saber que Cristo puede ser Salvador de la vida y Señor de la vida, ahí invertimos en amor. La familia es el lugar donde merece que desarrollemos el amor, los miembros de la familia. Y eso, siguiendo a Erich Fromm, esos 4 puntos que ustedes ven ahí son los que él escribe y nos enseña, ¿no es cierto? El amor, para que haya una atmósfera, esa palabra es la que me gusta a mí, la atmósfera de un amor. Construyéndola se necesita disciplina, se necesita concentración, se necesita paciencia y se necesita entrega. Y cuando la disciplina está al borde de la indisciplina, el amor abastece un poquito más y nos hace aguantar un poquito más porque la fundamos en Dios. Cuando la desconcentración le está ganando a veces por goleada a la concentración, nos refugiamos en el amor de Dios y decimos, Señor, dame fuerzas para volver a concentrarme en tus principios. Cuando la paciencia va siendo impaciente, cuando la entrega cada vez se ve menos en esos integrantes de ese hogar que se formó. Mientras va lloviendo y va golpeando los ríos y los vientos, hay una necesidad imperiosa de vivir como Dios enseña. Y eso se hace con obediencia. Se hace la obediencia en los roles. Es un instrumento que Dios nos dio y tenemos que aprender. Es como cuando uno compra una heladera. Tengo una heladera hace 14 años. Y el freezer del lado izquierdo anda bien, pero en algunas cosas no enfría bien.
y llamamos a varios técnicos y me dijeron que era de origen turco, yo no asocié nada, pero dije, lo único que me faltaba, ¿no es cierto? Pero no es mala, pero digo, ¿qué pasa? ¿No? Hasta que uno de mis yernos dijo, hay que tocar este botón, ni los técnicos nos habían dicho. Y tocamos el botón y entonces el freezer ahora es freezer. Y me dice, lo que pasa es que hay que leer los libritos, y yo con los libritos no, soy muy impaciente. Aparte empiezan a explicar y yo me pierdo y no aguanto. Todo tiene un manual de instrucción y el hogar no lo va a tener si es un invento de él. Y ahí están las pautas. A los padres y al esposo y a la esposa. Le estoy hablando a hogares. Y si hay casas, necesita Dios transformarlo en hogar. Pero esos hogares necesitan que el esposo aprenda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué modelo tenemos los hombres? Me voy de ahí. Y a las esposas, que se reían recién, respeto y cooperación. Yo tengo todos los textos aquí, Efesios, mujeres, está en Efesios. Sometidos ambos a Dios, maridos, estén, ¿dónde está? Amad a vuestras mujeres, el 25, como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres les dice que respeten. Es el manual de instrucción. En todo caso, en vez de cuestionar y ver si en el griego o en el irish o en el idioma sumerio qué querría decir, ¿por qué primero no lo obedezco y veo qué pasa? Porque ahí va a ver bien, el freezer va a andar bien. Pero hay una necesidad, porque me cuesta, porque es difícil. Quiero tomar tangentes, paralelas, colaterales, bulevares, pasajes. Respeto y cooperación. Y los hijos también. Obediencia a vuestros padres, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, en cantidad y en calidad, conforme a la voluntad de Dios, siendo Él el soberano. Y a los padres, a que aprendan a disciplinar a sus hijos, pero en amor, no por revancha, no para que ella vea y lo uso a mi hijo, no para triangularlo y dañarlo por muchos años en su vida, sino para que en el Señor él pueda aprender y a crecer como Dios quiere. Esto hay que obedecerlo. Y la regla sigue un poquito más. La siguiente, cuando vemos que esa obediencia se tiene que ver en actitudes de vínculo, porque esto es lindo leerlo fríamente, pero esto es cada día, cuando me quedé dormido, cuando sonó la alarma y no pasaba nada, y tuve que dejar todo ir y resulta que no sé qué pasó, cuando el coche se pinchó la goma, cuando hirvió. ¿Me siguen? En lo dinámico de lo vincular, ahí tengo que yo, como hijo de Dios, si el Espíritu Santo obra en mí, empezar a aprender a que se refleje la humildad, la paciencia y el perdón, como dice Pablo en Colosenses, entre los miembros de la familia, renunciando al egoísmo, viviendo en un servicio mutuo, como Pablo lo explica en sus cartas. Dice Colosenses, vístanse como elegidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándola, soportándolo, soportándose, perdonándoos, así como Cristo, otra vez el modelo, Cristo los perdonó. Y fíjense la consecuencia, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, guardando el vínculo mayor, que es el vínculo del amor. Estos son los elementos que tenemos, y hoy en esta mañana Dios puso en mi corazón que los refresque de una manera rápida. Cada uno de estos puntos, si trabajáramos en grupos, hay preguntas, respuestas, qué piensan. Todo esto es para que ustedes se lleven este PowerPoint y lo vean en sus casas. Y si tu esposo o tu esposa no tienen al Señor, no importa, compartilo con tu hijo, compartilo con tu abuelo. El núcleo familiar que te toca debe repasar estas cosas porque son dinámicas, tienen que ver. Y el desafío y el llamado es a que podamos, renunciando, no viviendo,
como viven los demás, los que no conocen a Dios, y así poder estar siendo diferentes, afrontando conflictos con gracia. La gracia de Dios es tan increíble que nos rodea, porque primero te perdona y te hace recordar que porque te perdona no hay que seguir. ¿No es cierto? Donde Pablo dice, donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. En esta semana escuchaba un mensaje, tenía que hacer distancias con el coche, y escuchaba, en vez de la radio que siempre dicen todo lo mismo, escuchaba un mensaje sobre Jesús con la mujer adúltera. Y el predicador decía, ¿qué cosas podría haber dicho Jesús a la mujer que la tomaron en el mismo momento de adulterio? Al hombre no lo trajeron porque era la mujer, porque en esa época el hombre tenía una esposa, después podía tener otras cosas, pero es la esposa, ¿no es cierto? Fíjense los prejuicios. Y es interesante cómo barajaban las distintas actitudes. Sin embargo, le dijo, vete y no peques más. Pero antes le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿No? Se fueron todos. Y Jesús se quedó sola con ella y la abrazó y le dijo, vete, yo te amo, pero no peques más. La gracia envuelve, pero cuidado porque cuando la gracia es fuerte puede asfixiar también. Y yo estoy orando por algunos hermanos de mi congregación y otros que me dan para orar, para que sientan que la gracia asfixiante no es para ahogarlos, sino es para bendecirlos. Es para que redoblen la fuerza en el Señor, no postergándose ellos, porque tienen que amarse a sí mismos, pero dejando que Dios gobierne, aún en la tormenta, aún en la lluvia, aún en el río, puedan estar firmes en una comunicación que sea santa, una comunicación que sea diferente, en donde la palabra sea instrumento de vida, la siguiente, en donde podamos aprender a hablar aunque haya dolor, como dice Proverbios, cuidando lo que hablamos. No hablar gratuitamente por hablar, contar hasta 10, que el fruto del Espíritu llenándote de Dios pueda darte la paciencia para no avanzar, no seguir hiriendo, no seguir avanzando, no seguir en un conflicto que cuando te pones a pensar cuándo empezó, quizás podés llegar hasta tu propia infancia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a borrar tu infancia? Es Dios quien la transforma, es Dios quien te invita a mirar para adelante prosiguiendo la meta, hablando la verdad en amor, siendo diferentes a los demás, evitando la murmuración, los gritos y el sarcasmo, que no recuerdan a nuestro Padre Celestial, sino a nuestro antiguo Padre Celestial, que donde no está es en el cielo, pero estuvo ahí, ahora está en la tierra, por eso el mundo está como está, y cada vez peor, ¿no es así? Ahora, cuando yo digo estas cosas, viene en mi interior una oración. Seamos diferentes, Señor. Seamos diferentes, que no nos conformemos pareciéndonos al resto, porque tenemos tu gracia. Y cuando pienso en esto, me viene el texto cuando Jesús dijo y oró por cada uno de nosotros y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando Jesús empezaba a hacer señales, empezaron multitudes a seguirles. Pero Jesús vio que empezaban a confundir su misión y empezó a ajustar la tuerca, empezó a apretar el tornillo y se fueron quedando solitos y quedaron solamente unos pocos. Y dijo, ¿también ustedes se van a ir? Y ahí aparece Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Esa palabra, si no cae en buena tierra, no germina. ¿Porque es mala la semilla? No, es porque no hay buena tierra. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte a vos que sos tierra y hablarme a mí que sos tierra y a los que están escuchando esta palabra donde estén. Nosotros somos la tierra. Y la semilla cae, ¿y qué pasa en la interacción entre esa semilla y entre esa tierra? Porque hay tormentas, y frente a las tormentas, yo encuentro por lo menos 5 ríos y tormentas y vientos que están teniendo en esta época, trabajando con gente, visitando, pastoreando, tratando, escuchando, en distintos lados. El viento de la comunicación enferma. A veces los animales comunican más que los humanos.
A veces, instruyéndolos a los animales, domesticándolos, transmiten más que los miembros de su familia entre sí. Una cosa impresionante. Y Dios creo que lo permite, Dios lo permite para que digamos, no puede ser. Yo soy un mamífero superior, creado a la imagen de Dios. Él me creó. Soy imagen de Él. ¿Qué hago con esta comunicación enferma? El otro viento y tormenta es el individualismo, cada vez más fuerte, cada vez más típico de este tiempo posmoderno. El individualismo, soy yo, la adicción al celular, el mundo interno. Me meto yo en mí mismo, pero al estar conectado no soy yo, soy legión. Soy 100.000 cosas a la vez. Y no porque tenga demonios, sino porque al mismo tiempo soy tantas cosas que después cuando me tengo que concentrar en el mundo de la realidad, cuando después tengo que hacer el amor con mi esposa, cuando tengo que adiestrar a mi hijo, no sé cómo se hace, no sé qué pastilla tomar, doctor, deme esto, deme lo otro. Y así estamos viviendo, encontrando magias, cuando en realidad no hay atención que aguante tanta dispersión. No hay ATP, no hay ADN, es demasiado el bombardeo. Y encima con individualismo. Si lo pudiéramos compartir, y la iglesia es una bendición para compartir, pero todo apunta a un individualismo que lo que estimula es, yo lo expliqué una vez, por eso lo digo, estimula el desarrollo dopaminérgico, que lo único que trae es adicción, 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 hasta que agota, y cuando agota estoy en un pozo que no sé qué hacer. En la tormenta de la indiferencia afectiva, el modo avión. Parejas que están viviendo en modo avión. Es el piloto automático. Lo pongo y vamos. Ahora, si hay alguna emergencia, y ahí muestra la vulnerabilidad. Si hay alguna dificultad, ahí no sé qué hacer. No sé cómo salir del piloto automático. ¿Y qué les parece que tenemos que hacer los que aquí estamos formando hogares? Porque si Dios está, sea como sea tu realidad familiar, es un hogar. Lo pusiste un día sobre la roca, deja que la roca trabaje como en tu tierra, porque es semilla y que germine. Te va a costar, pero vas a ver la gloria de Dios. Va a ser difícil, pero te va a quitar esa indiferencia, esa monotonía, esa rutina, que para lo único que sirves es para atraer la seducción, la tentación y el ruido, que puede ser gran distractor inicialmente interesante, pero es peligroso después. La cuarta cuestión que yo veo mucho, y lo veo en mi propia vida y en donde nos rodeamos, y no soy original diciéndolo, es la impaciencia. Vivimos tan acostumbrados a lo automático todo, que hasta hoy uno antes de entrar al hogar le habla a Alexa o a... ¿Qué otros nombres hay? Miren cómo saben, ¿no? Alexa, voy a entrar a casa, poneme a Jimmy Swaggart. Y entro con Jimmy Swaggart cantando y encima está en el cielo ya. O sea, todo es instantáneo ahora, todo instantáneo. Y cuando tengo que desarrollar paciencia, no sé qué botón tocar. Lo que pasa es que, ¿será que es directamente proporcional al tiempo que estoy con Dios? ¿O también pretendo que Dios me hable en un segundo? Lo que pasa, yo sé, Dios sabe antes que le pidamos las cosas, pero ¿no se nos va la mano un poco? Y es más, a veces Dios nos contesta y decimos, ¿qué me contestó Dios? Ni nos acordamos lo que en un rapto de concentración le pedimos, porque se vive en la nebulosa. Y me gusta hablar en plural, porque yo estoy con ustedes y somos todos débiles, desafiados a seguir construyendo en el hogar. Y Dios es fiel, Dios no falla. Y eso no quiere decir que te anules, porque tenés que amarte y amar al prójimo como a ti mismo. Dios no quiere que hagas un suicidio de tu personalidad, pero descansa en Él. No te apures, no desarrolles criterios propios. Y Dios va a bendecir. Deja que Él bendiga, deja que te sorprenda. Trata de ver qué haces con el orgullo, que es el sustrato un poco de todas las cosas. Ese mismo orgullo que inspiró a nuestro antiguo padre y es el que alentó nada más ni nada menos que en el Edén a que los hombres elijan vivir sin Dios. Dios resiste a los soberbios, pero
da gracia a los humildes. Así que Dios quiere empezar ¿con quién? Contigo, conmigo. Dios quiere empezar. ¿Lo dejamos actuar? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me encanta que diferencia alma y espíritu. Nos costó muchos años explicar esto. Algunos decían, vos no pasa, no sos creyente, unís el alma y el espíritu. Son cosas distintas. El alma es el área afectiva de la mente. El espíritu es lo eterno, lo trascendente. Y el soma es lo que tenemos, que va envejeciendo. Dice, las coyunturas, es decir, el aparato osteomuscular, esa espada penetra y puede cortar eso duro y tenso, pero también puede las vísceras, los tuétanos, una palabra, ¿no? Los tuétanos, las vísceras. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús transformó el agua en vino, ¿se imaginan? ¿Qué vino habrá sido ese? ¿Usted alguno acá son especialista en eso? ¿Qué vino habrá sido? No sé, pero dicen que era el mejor. Y se sorprendieron porque no lo sirvieron al principio, lo dejaron para el final. Y fue tan fuerte el milagro que lo empezaron todo, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía las intenciones del corazón. Así que, si Dios quiere que empiece conmigo, Él va a usar muchas cosas, pero no puede estar ausente, ¿qué cosa? La palabra. ¿En dónde? En mi hijo que nos está volviendo loco. No, en vos. En mi esposa que no sé qué le pasa, no en vos. En mi esposo que está raro, no, es en vos. Y empezando, dice que es viva, es decir, es dinámica y es eficaz, es doble filo, corta. ¿Y por qué eso es así? Porque el siguiente, el 13, dice, no hay nada creado que se le escape a Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día daremos cuenta. Este texto nos deja medio, si uno lo pone en el contexto de Hebreos, tiene una lógica medio dura. Pero lo cierto es que Dios nos conoce. Dice que nada de lo que nos sucede a los que hemos invertido en Él le pasa desapercibido en Él. ¿Por qué ahora jugar a las escondidas con Él, no es cierto? Dios quiere empezar contigo. Dios quiere empezar conmigo. ¿Y cómo lo hace? Y quiero terminar con 3 conceptos. Lo hace sanando tu persona. Porque cuando la semilla toca la tierra, que es tu vida, empieza a haber salud, empieza a haber sanidad. Yo me entretengo mucho en YouTube con, no sé ni quiénes son, pero cortan una rama, le hacen un tajo, ponen otra cosa y resulta que sale un limonero con flores, sale un árbol de granada con uva. Digo, esto es una cosa, lo pegan bien. ¿Alguno hace esto? Me entretengo así, ¿no? Ahora que estuve allá tenía algunas horas libres, oraba, cantaba y bueno, y en algún momento, qué increíble el poder de la vida, ¿no es cierto? Y cuando la semilla entra en la tierra, es decir, en tu persona, y como el desafío es vos sos tu propio prójimo y tenés que amarte a los demás como te amás a vos mismo, Él quiere sanar tu persona. ¿Y de qué manera? Sanando tu autoestima, sanando tu autoconciencia y sanando tu autoimagen. Son 3 cosas que la Biblia las contempla en plenitud, pero hay que disponerse a que actúe en mí. Y cuando digo disponerse, ¿qué estoy hablando? La autoestima no es un problema de fondo, es un síntoma de otra cosa. La autoestima es la valoración que hago de mí mismo. La autoestima es el peso de mi valoración sentimental. Es como yo me siento. Algunos tienen una autoestima inflada. Lo puse así como inflada. Tenés que bajarlo porque está siempre por las alturas y no porque esté lleno de Dios, ¿viste? Está inflado. El problema es que lo inflado con una flechita se sale el aire y se va a saber dónde. Tiene que sanar. La autoestima puede estar dañada por heridas del pasado. Puede estar crónicamente infestada. Es interesante cuando uno habla con infectólogos, a veces a mí me tocó estar en ateneos con traumatólogos y con infectólogos, donde se peleaban. El traumatólogo dice, tiene que verlo en infectología.
Y el infectólogo dice, no hay antibiótico que entre, hay que romper ahí lo que usted operó para que el antibiótico... Están las dos cosas, ¿no es cierto? Cuando hay daño, se necesita hacer algo con eso. Y hay heridas que están enclaustradas, encriptadas, y eso daña la autoestima. Y la palabra quiere acceder ahí. ¿Para qué? Para que vos te perdones, para que esa herida sea sanada. El pasado no se puede modificar. No tiene sentido seguir invirtiendo en la identidad a partir de ahí. La identidad está en Cristo, está en Él nueva. Hay que edificar sobre esa identidad, no la que te marcó. Que en todo caso esa marca sea un recordatorio de donde Dios te sacó, de donde Dios te está sacando, y que sirva para que puedas bendecir a otra persona por la experiencia que te tocó vivir. O también puede estar equilibrada la autoestima y requiere permanentemente oxigenación, porque vivimos en un mundo que infla autoestima todo el tiempo, creyendo que ahí está el problema, cuando eso es un síntoma. La palabra quiere sanar también tu autoconcepto, es decir, cómo vos te pensás. La verdad de lo que soy cuando vos te pensás. ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque las tenés. ¿Cuáles son las debilidades? Las tenemos. ¿Qué motivaciones son las que te mueven? ¿Qué valores son los que cultivas? Bueno, todas esas palabras te ayudan a ver tu autoconcepto. ¿Qué pensás de vos mismo? Porque ahí va a depender lo que sienta de mí. Lo que sienta de mí está en función de lo que pienso. Y lo que pienso de mí tiene que ver con fruto de una introspección. Necesito mirarme, necesito verme. Esto es lo que se enseña desde el humanismo y es muy bueno. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo hago la introspección de mí mismo, es como ese barco que está buscando equilibrar en la tormenta, pero no ve un faro. Pero cuando uno está en la tormenta, reflexiona y reconoce y ve el faro, sabe a dónde tiene que apuntar. Si no, es tremendo. Buscar equilibrio sin faro, buscar pensar cómo yo soy, lo que tengo sin poder tener un patrón. Entonces, autoestima, secundaria, lo que siento a lo que pienso. La fe viene por el entender la palabra de Dios, lo que pienso de la palabra de Dios. Es la puerta. ¿Y eso para qué? Para que sane ¿qué? Mi autoimagen. Qué interesante. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veía yo? Y pensar que yo de chiquito me decían que, o me cargaban por, o me apodaron no sé cómo. ¿Cuál es la representación mental que tenés de vos mismo? Cuando te mirás en el espejo, ¿a quién ves? Nosotros vamos creciendo, ¿no? Yo le digo a mi esposa, a mis hijas, yo no crezco, no me voy a morir nunca, le digo a mi esposa en chiste. Varias veces me pasó y el Señor me salvó, a veces creo que no me voy a morir nunca, y nos entretenemos con esos chistes. Pero cada vez estamos más viejos, ¿o no? Y a mí me decían de chico que era igual a mi papá. A tal punto que cuando yo tuve 9 o 10 años, que todos en esa edad nos preguntamos si somos hijos, porque es una pregunta universal, por eso imaginan no decirle la verdad a un hijo adoptado. Tremendo. Yo creo que duró un segundo esa pregunta en mí, porque yo me daba cuenta, muy parecido a mi papá. Pero cuando tenía 40 me decían, sos igual a tu mamá. Y yo decía, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Igual a mi mamá, ¿viste? Y ahora que estoy más viejo y que ya no están ellos dos, a veces me afeito, digo, viejo, mirá, me parezco a mamá. Y el perro me mira como diciendo, ¿a quién le hablas? ¿Viste? Y a veces, y es impresionante, ¿no? Porque no somos casualidad, venimos y vamos. Y entonces tengo que ajustar esa imagen yo con la realidad. Y si la tengo desajustada, me trae problemas. ¿Y dónde voy a ajustar mi propia imagen? ¿Me voy a parecer a quién? ¿Al economista de turno? ¿A la que fue presidente? ¿Al que quiere y puede y al que no puede? ¿A quién me voy a parecer? Dice el apóstol Pablo que vamos siendo transformados a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Miren qué bendición. Ahora, esto lo pongo en la tierra, lo pongo en un hogar que es hogar, pero que tiene tormentas, que tiene ríos, que tiene vientos. Y mi deseo es, querido hermano,
que no te olvides que sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Y si sos hijo, sos hija, Él es tu papá. Y Abba Padre le decimos para que nuestro pensamiento, cuando me piense, me incluya en esa nueva identidad. Cuando me sienta en ese esquema. Soy su hijo. Y cuando me vea como hijo de Dios. Qué maravillosa es la palabra. Ahora le tengo que dejar que crezca. La tengo que regar. Tengo que estar en su presencia. Tengo que estar. Por eso es el mes de la Biblia, septiembre. Hay Biblias bien pesaditas, ¿vieron? Que son armas a veces, porque se las das en la cabeza y lo desnucás. Pero no es la manera que actúa la palabra. Tiene que entrar. ¿Y cuándo va a entrar? Cuando yo la deje. ¿Y cuándo la dejo? Cuando digo, Señor, sos mi papá, soy tu hijo, quiero que esa semilla entre. La base cristiana no es el simple quiérete a ti mismo, sino es verte como Dios te ve y aprender a quererte como Él te ve. Aprender a pensarte como Él te piensa y aprender a sentirte como Él quiere que te sientas. Por eso dice otra vez Hebreos, es viva y eficaz, corta, tiene 2 filos, quédate tranquilo, deja que Él lo haga. Yo sé que estás con dramas, con tentaciones, vos deja que Él obre. Él te va a sorprender, te va a dar fuerzas cuando ya no, y muchas canciones que cantás van a empezar a ser otra que canciones, van a ser maravillas de la realidad en la vida, porque Él conoce todo. Por eso yo les invito a que nos pongamos de pie para tener una oración. Le voy a pedir a Ezequiel que pase y toque suave una melodía que nos invite a pensar en estos 2 textos y terminar nuestro culto. Y después le doy lugar a Cristian para que formalmente cierre. Pero miren, hermanos, inclinen la cabeza y yo quiero que oremos con este ruego, ¿no? Adelante, los de adoración también, si quieren. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y guíame en un camino eterno. Este problema que tenés va a pasar. Es duro el camino, pero dice, aunque ande en valle, no aunque esté, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Nada más ni nada menos. Él va a usar otros recursos, sí, pero no pueden estar ausentes su presencia. Somos ovejas, Él es nuestro pastor. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Mi nieto aprendió este texto, yo se lo digo en cordobés y se ríe. Lámpara es a mis pies tu palabra y yo pongo linterna para mi camino. Porque de golpe a veces está todo tan oscuro, pero prendo y digo, ahí está, acá, por acá es, por acá. Ora al Señor, Padre Santo, cuánto te necesitamos como familias, así como estamos. Tenemos que ordenar cosas, Señor, y yo quiero orar por los que hoy están aquí pasando, y los que escuchan también, pasando tormentas, ríos fuertes, vientos. Señor, lo empezamos en ti, en la roca, y a veces hasta dudamos. Pero es porque el enemigo nos asfixia, pero tu gracia asfixia más. Pero tu gracia nos envuelve y nos aprieta para recordar que tenemos que volver a ti, que tienes palabras de vida eterna. Pero lo van a hacer cuando le damos lugar en nuestra tierra, en nuestro corazón. Por eso que esta semilla en esta mañana dé fruto. Y mientras tanto que podamos estar refugiados en ti, como dice ese antiguo himno, amparados en la roca que es Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.